Presidente, todos quienes pertenecemos a la comunidad internacional de América Latina y Caribeña estamos siempre muy atentos a lo que pasa con los países vecinos y que además son nuestros países hermanos. Y en este sentido yo querría decir que los derechos humanos no son un asunto reservado a la jurisdicción de cada estado. Los estados nacionales están sometidos, especialmente Venezuela y muchos de los países a los que pertenece América Latina y el Caribe, estamos aceptando las condiciones de la OEA porque pertenecemos a la Organización de Estados Americanos y como tales no podemos hablar de intromisión, sino de obligaciones que los estados parte tienen que cumplir para con los derechos humanos. En Venezuela no hay estabilidad económica. La inflación superó en 2016 el 500% según cálculos del Fondo Monetario Internacional, debido a que el modelo económico, yo diría político, ha resultado una verdadera receta para el desastre. Hay pocos productos a la venta y muchos billetes para comprarlos. Según información de Datos, empresa que mide las necesidades del consumidor, 93% de la población venezolana afirma que puede comprar la mitad o menos de las cosas que necesita. En el hermano país sudamericano escasean la harina, el papel higiénico, el azúcar, la leche, la carne de pollo y de res, así como el queso, es decir, los venezolanos no cuentan con los productos de la canasta básica elementales para que una familia se alimente de forma correcta. La escasez de medicamentos atenta contra el bienestar del pueblo de Venezuela. Según la Federación Farmacéutica Venezolana, el desabastecimiento de medicamentos es de un 85%, lo que genera una verdadera crisis humanitaria. En la mayoría de las farmacias de Caracas no se pueden encontrar antibióticos, hipertensivos, anticonvulsivos, anticoagulantes, analgésicos, entre otros medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes y el VIH. En Venezuela no hay libertad de expresión. El gobierno de Nicolás Maduro es intolerante con las manifestaciones de los ciudadanos que están en contra de su administración. Se llama traición a la patria manifestarse en contra de algo. ¿Qué pasaría en México si esta condición se cumpliera? Apenas el martes, elementos de policía y la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos, dispararon y lanzaron balas de goma para reprimir protestas que se dieron en todo el país. Los ciudadanos, al defenderse, fueron tildados de agresivos, violentos y provocadores, lo cual representa una violación adicional a los derechos civiles y políticos de la población, a la vez que atentan contra el derecho a la vida y la integridad física de los venezolanos. Las imágenes hablan por sí solas. Elementos policiales al servicio del chavismo arrastrando del cabello a una periodista y golpeando a jóvenes que se manifestaban afuera del Tribunal Supremo de Justicia, que no intentaban entrar al recinto ni arrojaban cosas hacia su interior, solo protestaban contra la complicidad del Poder Judicial. La represión ha alcanzado incluso a los diputados de oposición como Juan Riquesens, líder estudiantil, cuya lesión en la cabeza provocó que recibiera 56 puntos de sutura. Por su parte, el diputado Carlos Paparoni fue golpeado a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia mientras se manifestaba contra las decisiones de dicho órgano. Se vale disentir, estamos en una democracia, estamos buscando que haya participación y que haya diálogo. Ese es el régimen de Nicolás Maduro, de cuerpo completo, intolerante y represor, que ni ve ni oye las necesidades de su pueblo. Yo querría decir que el presidente Maduro en 2009 pidió que se aplicara la Carta Democrática para el caso de Honduras y además pidió que se aceleraran o que se incrementaran las acciones de presión. Y también traigo a la memoria un hecho reciente. El pasado domingo 2 de abril hubo en Ecuador elecciones. Y el gobierno de Correa y sus correligionarios están acudiendo a la declaración de la OEA de que fueron unas elecciones válidas y democráticas. A este gobierno o a estos amigos rojos que les llaman, les gusta la decisión de la OEA cuando les favorece y no les gusta cuando no. Estamos viviendo en Venezuela realmente una situación crítica en la que lo que importa es la vida, la seguridad, la libertad de las y de los venezolanos. Y más allá de eso, hay una situación y una actitud de intolerancia de Maduro y de su grupo. En Venezuela no hay separación de poderes. La violencia y la hostilidad también han caracterizado la actitud del gobierno chavista
contra la Asamblea Nacional, un órgano democráticamente electo cuyas leyes o resoluciones son desconocidas desde el inicio de su gestión en enero de 2016 por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿En qué país del mundo verdaderamente democrático el Parlamento no puede reformar o aprobar leyes o cambiar periódicamente a sus gobiernos llamando a procesos electorales ciudadanos? La resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que dejó sin facultades a la Asamblea Nacional, representa una prueba más de la dictadura que vive en Venezuela, y que el titular del Poder Ejecutivo le ordene al Poder Judicial corregir su sentencia por la presión internacional que esta generó, nos parece más grave aún. La hostilidad del Parlamento venezolano es tal que en octubre del año pasado, simpatizantes del chavismo entraron al recinto legislativo sin ningún impedimento de los elementos de la policía para atacar a los diputados de oposición y a periodistas internacionales. En Venezuela no hay elecciones. La democracia implica que se llame periódicamente a los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, y acá no ha habido. Actualmente la dictadura chavista le ha negado a los venezolanos desde el año pasado el derecho a acudir a las urnas para elegir gobernadores. La autoridad electoral bloqueó por todos medios la realización de un referendo revocatorio presidencial, que es un mecanismo constitucional para que los ciudadanos evalúen la gestión del presidente Nicolás Maduro. Por cierto, se ha negado muy cuidadosamente a rendir cuentas y a ser transparente en su gobierno. Por si fuera poco, mediante un mecanismo de refrendo, el gobierno ha buscado desaparecer a los partidos de oposición, especialmente a las fuerzas políticas de la Mesa de la Unidad Democrática, quitándoles su registro. En Venezuela sí hay presos políticos. Según el Foro Penal venezolano, hay 117 presos políticos en el país sudamericano, entre los que destacan perfiles de la oposición como Leopoldo López del Partido Voluntad Popular, que fue sentenciado a 14 años de prisión por haber convocado a una protesta en la que grupos paramilitares chavistas causaron la muerte a varias personas. También podemos mencionar a Roberto Enríquez, presidente del partido de la oposición Comité de Organización Política Electoral Independiente. Otro ejemplo es el diputado Gilbert Caro, detenido en violación a su inmunidad parlamentaria y que está preso en una cárcel militar, caso que ha anunciado la organización no gubernamental Amnistía Internacional, o como Stacy Escalona Mendoza, militante del Partido Voluntad Popular, quien reside en Suiza y que ingresó a Venezuela en diciembre pasado. Fue detenida por órdenes de un tribunal militar que la acusan de delitos que podrían costarle una pena de entre 15 y 20 años de prisión. Es innegable que el gobierno de Venezuela no quiere dialogar. En ese sentido, hemos seguido con mucho interés el debate en el seno de la Organización de los Estados Americanos y consideramos que el doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha dado en cada sesión en que se discute el tema de Venezuela una gran lucha en favor de la democracia en la región. Reconocemos también la actuación del representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Luis Alfonso de Alba Góngora. Pero lamentamos que la actitud hostil del representante de Venezuela, incluso de la canciller venezolana, que han descalificado al gobierno mexicano y a sus representantes. Rechazamos las declaraciones contra nuestro país porque, como siempre hemos sostenido, no somos omisos a los retos en materia de derechos humanos que tenemos en México, pero estamos abiertos al escrutinio internacional y no los negamos. Estamos convencidos que velar por los derechos humanos de los ciudadanos latinoamericanos no es intervencionismo, es un importante tema que ocupa un lugar prioritario de la agenda global y no se llama intromisión, se llama cumplimiento de obligaciones. Nuestra tarea aún no termina. Buscaremos que México siga teniendo un papel más proactivo a nivel global para generar medidas de presión y que el gobierno venezolano cese sus hostilidades contra el orden democrático. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora.